Hola, bienvenidos a Contabilidad, Impuesto y Finanza con INFI. En este tutorial hablaré sobre el régimen simplificado de tributación o RST. En este tutorial te mostraré qué es el RST, cuáles son los requisitos para acogerse al RST, y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas que ofrece este régimen? Así es que, si estás pensando acogerte a este régimen o si eres estudiante de contabilidad o si deseas aprender más porque no sabes nada sobre este régimen y lo has oído mencionar y deseas aprender sobre él, debes ver este tutorial hasta el final. ¿Qué es el RST o régimen simplificado de tributación? Pues como su nombre lo indica, es un régimen en el que el contribuyente puede cumplir con sus obligaciones tributarias de manera simplificada en comparación con otros contribuyentes. Por ejemplo, las personas jurídicas o físicas tienen que presentar a la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana una serie de declaraciones de manera periódica que las personas que están bajo el RST no tienen dicha obligación y es por eso que se le llama RST. La base legal para este régimen se encuentra en el reglamento número 265-19. Ahora bien, ¿cuáles son algunos beneficios de acogerse a este régimen? Bueno, primeramente podemos decir que algunas ventajas de acogerse al régimen simplificado de tributación, ya sea bajo la modalidad de ingresos o de compras, podríamos decir que número uno, los contribuyentes no tienen que presentar los formatos habituales de envío de datos, como son el 606, el 607, el 608, que suelen enviar los demás contribuyentes. Están exentos de este envío y eso es una ventaja. Otra ventaja sería la exoneración del pago de impuesto a los activos que estén relacionados con su actividad económica. Además, también están exentos al pago del anticipo de impuestos sobre la renta. Y un cuarto beneficio sería el hecho de que tienen la facilidad de hacer una declaración única del ITEVIS, lo cual es simplificado, un ITEVIS anual. Este sería otra de sus ventajas. ¿Quiénes pueden aplicar para acogerse al régimen RST? Bueno, tres personas. En primer lugar, las personas físicas cuyos ingresos, claro está, procedan de sus actividades profesionales u otros oficios en calidad de independientes. También las personas jurídicas cuyos ingresos procedan de actividades de servicios o producción de bienes. Y también las personas físicas o jurídicas del sector agropecuario. Visto esto, ¿cómo funciona este régimen? Tiene dos modalidades. Está la modalidad de ingresos y también la modalidad de compras. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. En el RCT basado en ingresos pueden inscribirse las personas físicas, como ya se ha mencionado, cuyos ingresos procedan de servicios profesionales, las personas jurídicas que ofrezcan algún servicio o produzcan algún bien, y también las personas físicas o jurídicas del sector agropecuario. El RST basado en compra. Pueden inscribirse bajo la modalidad de compra los siguientes contribuyentes: las personas físicas que tengan ingresos procedentes del comercio de bienes, las personas jurídicas que se dediquen al comercio de bienes. Bueno, hemos llegado a un punto muy importante de este tutorial. Tiene que ver con los requisitos para acogerse al régimen simplificado de tributación. Primeramente, el contribuyente debe estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyente, llamado normalmente por sus siglas RNC.
También su fecha de cierre de las operaciones o de su ejercicio fiscal debe ser al 31 de diciembre. Además, debe estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales antes de hacer la solicitud de acogimiento. Es decir, no puede tener deudas pendientes, tampoco declaraciones pendientes por realizar. Y otro punto es que la persona física o los socios, en caso de que sea una sociedad, deben residir en el país. Otro requisito para acogerse al RST tiene que ver con el monto total de los ingresos. Bajo la modalidad RST de ingresos pueden aplicar los contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales que no sobrepasen el monto de 10.742.792,74 centavos. También, si es bajo el régimen simplificado de tributación de compras, pueden aplicar aquellos contribuyentes que se dediquen al comercio de bienes que su valor total anual no supere los 49.392.150.51 pesos. Y una nota muy importante es que esos montos se ajustan todos los años dependiendo del índice de inflación del país. Un dato muy importante tiene que ver con quienes no pueden acogerse al RST. Bueno, los que deseen acogerse al RST no pueden realizar las siguientes operaciones o actividades económicas. Negocios de la construcción o bienes raíces no pueden acogerse al RST por lo pronto. Tampoco quienes produzcan cigarrillos, alcohol ni combustible. Tampoco los que se dediquen a actividades financieras o de seguro. Tampoco las actividades con fideicomisos o patrimonios autónomos no pueden acogerse al RST. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones a los contribuyentes del RST? Veamos esto en dos partes. La primera parte es los contribuyentes de este régimen están obligados a presentar y pagar los impuestos siguientes cuando estos apliquen. Por ejemplo, el pago de aranceles y derechos de importación en caso de que traigan mercancías del extranjero, entonces tienen que pagar todos esos impuestos en aduana. Además, también tienen que pagar los impuestos sobre operaciones financieras, también sobre las ganancias de capital, sobre el patrimonio inmobiliario. Es decir, que no están exentos al pago de impuestos. También deben hacer las retenciones de lugar a sus asalariados si lo tuvieren y a los profesionales liberales según aplique. Y en la segunda parte de las obligaciones que tienen los contribuyentes del RST tiene que ver que si ellos van a emitir facturas, entonces estas deben tener un número de comprobante fiscal, o por lo tanto tienen que solicitarlo a la DGII. También cuando vayan a realizar compras, en especial los que están bajo la modalidad de compra, tienen que solicitar facturas con comprobantes fiscales a sus suplidores y proveedores. Y además conservar los archivos de los documentos utilizados para realizar la declaración de sus impuestos, porque también ellos están sujetos a inspección igual que otros contribuyentes. ¿Cuándo hay que presentar la declaración jurada bajo el régimen RST? Bueno, tanto la persona física como jurídica tendrán como fecha límite para presentar sus declaraciones juradas de impuestos el último día laborable del mes de febrero del año siguiente al cierre de su ejercicio fiscal. Es decir,
Si cerraron su ejercicio fiscal el 31 de diciembre de 2022, entonces si el 28 de febrero del 2023 es día laborable, ese será su fecha límite para presentar la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Ahora bien, ¿cómo se paga el impuesto que se haya liquidado en dicha declaración? Para las personas físicas y el sector agropecuario, este impuesto liquidado por pagar se divide en dos cuotas. Estas son dos cuotas en partes iguales. Una primera cuota sería el último día laborable del mes de febrero y la segunda cuota el último día laborable del mes de agosto. Y para las personas jurídicas, el impuesto liquidado por pagar se divide en 4 cuotas en partes iguales. Una primera cuota que sería el último día laborable del mes de marzo. La segunda, el último día laborable del mes de junio. La tercera, el último día laborable del mes de septiembre. Y la cuarta, el último día laborable del mes de diciembre. Mientras que para la persona física sería 2 pagos cada 6 meses. Para la persona jurídica serían 4 cuotas cada 3 meses. ¿Qué pasa si no se pagan esos impuestos dentro del tiempo o la fecha establecida? Bueno, en ese caso se le van a aplicar los recargos e intereses según lo establece el Código Tributario. Primeramente se aplicará un recargo de un 10% por mora en el primer mes o fracción de mes y un 4% adicional por cada mes o fracción de mes después del primer mes. Es decir, que si tenían que pagar el 28 de febrero y no se pagó el 28 de febrero, sino el 1 de marzo, entonces se recargará a esa cuenta un 10% por mora por el primer mes o fracción de mes. Y ahora si llega abril y no se paga todavía, entonces se le adiciona un 4% más, ya con un 10%. Entonces ese impuesto, por supuesto, ya irá aumentando. También, aparte de ese recargo, se aplica un interés indemnizatorio por cada mes o fracción de mes de un 1.10%. Es decir, en el primer mes viene el 10% más un 1.10%. De ahí la importancia de pagar los impuestos dentro de la fecha establecida por ley. Si te gustó este tutorial, no olvides darle me gusta y compartirlo con otros que entiendas que le pueda beneficiar. Y además, si todavía no te has suscrito a este canal, por favor, suscríbete, ya que con esta contribución ayudas a este canal a que siga creciendo y que el contenido publicado en el mismo pueda llegar a más personas como tú. Hasta la próxima, bye.